Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. Fue mi primer libro publicado en Cuba por la editora Política en 1985 y fue el producto de un ciclo de conferencias que ofrecí en la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba, en La Habana, en el año anterior, 1984, a solicitud del destacadísimo profesor de filosofía, como le gustaba llamarse, Gaspar Jorge García Galló, que fue un profesor de varias generaciones de cubanos, quien se interesó, desde que yo hice mi primera tesis doctoral sobre Enrique José Varona, en que ofreciera en Cuba un ciclo de conferencias sobre la producción de las ideas filosóficas en Cuba. En este libro traté de hacer un panorama de, primero, la ilustración cubana de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, analizando las ideas filosóficas de José Agustín Caballero, de Félix Varela, el gran pensador y además líder independentista de nuestro pueblo, y de José de la Luz y Caballero. Es el primer análisis que se hace en este libro. Luego le dediqué una síntesis de mi tesis doctoral sobre particularidades del pensamiento positivista de Varona, y de ahí hice una incursión prematura de las ideas filosóficas durante la primera etapa del periodo del siglo XX cubano y en particular del pensamiento marxista, ¿no? en Cuba, en esa etapa, ¿no? Pero ya en esos años en que yo comenzaba, a mediados de los años 80, a abrir los estudios en la Universidad Central de Las Villas con un grupo de pensamiento filosófico latinoamericano que creamos desde el año 81, 82, con varios jóvenes egresados de la Unión Soviética, de la Universidad de La Habana, de otras universidades cubanas para el estudio de la filosofía en Cuba. Aquí comencé a presentar reflexiones sobre el desarrollo de la filosofía en Cuba en la primera mitad del siglo XX, o sea, antes del triunfo, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero también en este análisis comencé mis primeras incursiones sobre algunos pensadores latinoamericanos como Leopoldo Sea, Enrique Dussel, Arturo Andrés Roy, Francisco Miró Quesada, que yo comenzaba a estudiar y no conocía personalmente. Después de 1985, el Congreso de Guadalajara Interamericano, los conocía todos y me di cuenta que muchos de mis conceptos sobre ellos no eran muy precisos y no se correspondían realmente, ¿no?, con la realidad. En este libro yo no le dediqué análisis a la obra de pensamiento martiano, porque cuando Galló me pidió si podía, le dije que no me sentía capaz de hacerlo en aquel momento, pero que le prometía que lo haría porque las ideas filosóficas de Martí obligaban a una reflexión profunda. Quiero decir que este primer libro, como un primer hijo, porque yo creo que los libros son como hijos, ¿no? Los libros hay que concebirlos, hay que gestarlos, hay que darle a luz, hay que promoverlos, hay que cuidarlos, pero también llega un momento en que hasta se te oponen, ¿no? Y por eso como primogénito de mi producción bibliográfica lo quiero, ¿no?, como cualquiera de mis otros hijos y de mis otros libros.